malas noticias que darte. Sánchez no va a poder ayudarte porque no va a estar en el cruce de la frontera como habíamos quedado. Tienes que suspender el cruce de hoy. No, pues mira, por eso no te preocupes. Yo misma me voy a encargar de que la mujer con la niña estén hoy en el gabacho. Eres un pin inútil. Eres el comandante de la PG de este estado, cabrón. Y yo creo que una escuincla exploradora tiene más información que tú, cabrón. Me tienes hasta la madre. Vamos, tenemos poco tiempo. Es aquí. Sí, es aquí. Pásame soplete. Necesito saber que estás bien. ¡Ándale! ¡Alejo el cabrón! A ver, ahí. Ahí. Apúrate, Domingo, no quiero llegar tarde. Esta es la junta de negocios más importante que voy a tener en estos años. Ya los invitados deben estar extrañándome. Pues... llegó la hora. Se la rifaron abriéndole ese hoyo a la camioneta para sacarnos por la alcantarilla, ¿eh? Nunca me había sentido tan feliz de pisar tanta caca. Yo creí que me había estacionado, Larry. Te vi cuando te fuiste con el Chucho. Mira, ya habrá tiempo de hablar de eso. Ahorita lo importante es que estás libre. Vámonos antes que los míos se pongan locos. La persona con la cual saliste es una exconvicta que hasta ahora está bajo libertad condicional por nuestro gobierno. Acusada de narcotráfico. Eso se terminó. ¿Ah? Y lo sabemos. Se terminó cuando colaboró en la captura del Indio Amaro. Rigoberta Escandón. Bien, se la pelaron. Hoy tuviste puras buenas ideas, Larry. El truco de la moto te salió re bien. Se escapó, lo liberaron. En estos momentos está huyendo. No sé por qué tengo el presentimiento que alguien filtró la información y ese alguien tenía un interés especial en dejarme fuera de este operativo. Pero por supuesto que alguien filtró la información. Así ¿Y es. ese alguien tuviste que ser tú? ¡Cálmate, gallo! Está bueno, pues. Si le quieres hacer dile que no me toques. ¡No me toquen! Por favor, ¿qué está pasando? De verdad, parecen niños chiquitos, ya. Con todo lo que está pasando y ustedes peleándose, ¿es en serio? Es que este pendejo vivo al Indio Amaro y la mierda que se nos viene encima ahorita. No, pues a la próxima entonces lo matas tú, gallito. ¿Cómo ves? Te doy permiso, Tenemos a nuestro peor enemigo suelto y son ustedes los que van a arruinar la boda. ¿Es en serio que se están culpando por la fuga del indio? ¿La fuga del indio? No nos estamos culpando de la fuga del indio. Este cabrón tenía que hacer cuando podía hacerlo. ¡Matarlo! Oigan, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese hombre en la calle? Lo que hemos hecho toda la vida. Protegernos. No, Doriga, ¿qué protegernos de qué ching? Se viene una guerra encima. Ahora sí, chavita. Ahora sí, por tu culpa va a llegar la sangre al río. A ver, tranquilo, ¿eh? Porque tú sabes que el Indio Amaro no nos va a dar un ataque directo. Primero seguro va a ir con Don Chucho a pedirle refuerzos y a cobrarle que no lo sacó antes de la cárcel. A menos que Chucho haya sido el que planificó su escape. Pero si estaba tan fuertemente custodiado, la única manera de escaparse tuvo que haber sido con la ayuda de alguien del gobierno. Bueno, ¿ustedes van a seguir matándose entre ustedes mientras lo atrapan o qué? ¿Atrapar? Es que ustedes no han entendido que a ese vato no lo vamos a atrapar. A ese vato hay que matarlo, madre. ¿Y la boda? ¿Qué vamos a hacer, suspenderla? Por supuesto que no. Esta boda no se suspende y todo sigue en pie como lo planeamos. Después de que nos casemos, tomamos acciones. Está bueno, Doriga. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que tomar acciones sin ti. Ustedes dos cásense y lárguense para el gabacho, ¿ok? Se van a quedar aquí con este pedo que tenemos ahora por culpa de este pedo. No. A ver, momento. Aquí la que tiene que dar explicaciones es esta señora. ¿Ah? ¿Qué haces ayer entrando a mi oficina sin mi autorización? No digas que es mentira porque Sánchez te vio. ¿Qué buscabas? Claro, de una vez te digo que te olvides de todo lo que pasó en esta oficina. De todo, o sea, esto nunca ocurrió. Porque puedes crear un conflicto que no existe.
Entonces te olvidas de todo y ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, si todo lo que pasó en esta oficina queda en el olvido, no me puedes reclamar por esto, porque no habrá pasado. Pues estaba buscando a ti. ¿A mí? Sí, claro, yo quería ponerme al día con todo lo del operativo. O sea, yo sabía que el jefe venía a supervisar y yo como jefa de la estación necesitaba saber qué estaba pasando. ¿Tú tomaste algún archivo o algún documento de la oficina? No, señor, nada, nada, nada. De hecho, Sánchez está de testigo, se lo puede decir. Señor, yo no tengo nada que ocultar. De verdad. Y sabe que a mí me parece necesario abrir una investigación formal en contra de este oficial. Del oficial Daniel Phillips, por su presunta vinculación con el escape del Indio Amaro, porque nadie más tenía esa información que él manejaba, señor, sobre el escape. En eso está en todo lo correcto. Nadie más tenía esa información, ¿eh? Hasta que alguien entró a mi oficina sin mi autorización y se la robó. Mire, señor, estoy a su completa disposición. Si necesita ayuda con la investigación, con el papeleo y todo, aquí estoy. Daniel, esto es una acusación muy grave. Estamos hablando sobre un caso de seguridad nacional. Por supuesto que lo que está pasando dentro de esta estación es muy grave. ¿Ah? Y si quieren abrir una investigación en mi contra, adelante. No van a descubrir nada. Pues eso espero, porque de lo contrario, vas a terminar en una cárcel de máxima seguridad. Adelante. Hay que tener los ojos bien abiertos. Estamos aquí cruzando el desierto. Y los migras están bien calientitos buscándonos. Patrón, ¿a poco no estuvo bien chingada la forma en que lo sacamos del camión de los cuicos? Sí. Tengo que reconocer que ni yo lo hubiera hecho mejor. Pues mira, yo me inventé ese plancito. Sin fallas. Bueno, la verdad lo vi en una película, pero quedó chico. Quedó chico. Listo. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Tenemos que apurarnos. Cantar al indio. Es fondo fugaz. ¿Qué está pasando afuera? Y mientras yo abría el hoyo por debajo de la troca, los migras y los militares ni enterados. Estaban muy entretenidos jugando al Pokémon. Pide la pizza. ¿Qué vale? ¿Me trañaste o qué? Mira nomás cómo te tienen. Como faros de un perro. Los exagerados. ¿Estás bien? Bueno, vámonos. ¿Cómo fregados dices conmigo? ¿Cómo fregados dices para encontrarme? Ese cuentito te lo echo después. Ya tenemos que ir. Vamos. Listo. Vamos. Nos tenemos que ir. Vámonos. Ya, acabar aquí. Vamos, La única manera de ganar a los gringos es ir un paso adelante. ¿No le has dicho lo más importante al patrón? El tal Fabricio es hermano de la jefa de la migra, la tal Indira Cárdenas. Ella fue la que me dio la ruta. Todo lo necesario para rescatarte. Tenemos a su hermanito bien secuestrado. Mira nomás qué sorpresa. De pronto Fabricio vale una fortuna. Hay que sacarle provecho a ese lacra. Gallo, no es momento para hablar de ese tema. La boda se va a llevar a cabo. Vamos. Churpio. Sí, señor. Necesito reforzar la seguridad del rancho. Consíguete más hombres, más armas. Se va a llevar a cabo la boda y no quiero que entre un filero. Sí, señor. Órale, pues, cabrón. 3-3, vámonos. Todavía tenemos tiempo. El indio no nos va a atacar recién salido de la cárcel. Además, si no han encontrado el rancho hasta ahorita, pues no creo que lo encuentren pronto, ¿no?
Entonces no tenemos por qué alarmarnos. Pues yo no sé qué fregados tienen ustedes en la cabeza. Es el indio Amaro y nos está buscando. Tu boda se puede convertir en un funeral, pretita. Por favor, no lo digas ni de broma. Mira, sé que todos estamos muy nerviosos. No es una buena noticia que ese hombre esté suelto, pero nadie tiene la culpa. Tenemos que permanecer unidos como la familia que somos. Sí, Josefina tiene razón. Otras tormentas han pasado por esta casa y nada ha tumbado ni a los Acero ni a los Quintanilla. Pues entonces no se diga más. Vamos a permanecer alerta. Que se haga lo que Marcelo dijo. Refuerza la seguridad, por favor. Así será. Y a ustedes dos, los quiero ver juntos y bien. Es el día más importante de mi vida, oigan. ¿Entendieron? Pues órale, abrácense. Por la novia ching... Hombre, venga acá. Venga, ya, dale. Vamos a chingar. La calle por la que trasladaban al capo del cártel de Tijuana se convirtió en una zona de guerra. Hay heridos y muertos. La información que hemos podido recoger es que el indio Amaro ha logrado escapar. En otro orden de noticias, la exalcaldesa de Tlalpan acaba de renunciar Ese Heriberto le hubiera metido un plomazo. Esto no estuviera pasando, chico. Siempre tiene una excusa para no hacer lo que le pido. Estoy rodeado de puro pinche inútil, cara. Bueno. Sí, ya sé lo que hablamos, Jorge, pero necesito más tiempo. Pues a mí me importa un carajo lo que piense el consejo del partido, ¿me oyes? Voy a anunciar mi renuncia cuando se me pegue la regalada gana. Y si no están de acuerdo, se pueden ir a chingar a su madre. Junta el refrigerador que hay que arreglar. La estufa que hay que componer. Ahí está. La pinche hermanita migra no ha dejado de chingar, pero nosotros no respondimos. Miren nomás, pinche Fabricio. Yo te di toda mi confianza. Y tú te estabas guardando el secreto más importante de esta historia. Que eres el hermano de la poligringa que me amoló en la frontera. ¿Qué? ¿Tú le entiendes algo? Indio, yo no te traicioné. Ustedes tienen familia, ¿no? Los protegen. Hice lo mismo que hubiera hecho cualquiera por una hermana. Toda mi familia está muerta. Se los quebraron protegiéndome. Tienes toda la razón. Bueno, hay que hablarle a la hermanita para que venga a recogerlo. Ya le avisamos. 2 hombres van a interceptar la patrulla encapuchada. Ah, bueno. Ya conoces el procedimiento. Vas a quedarte a hacer trabajo de oficina en lo que avanza la investigación. Y Phillips, no vayas a hacer nada estúpido. No empeores las cosas. Hey, Love. ¿Lograste cruzar? Pues, Simón, me encontré con la simpática de tu jefa, pero pues, ¿qué crees? Que no me reconoció. Ya estamos llegando al American Dream. ¿Tú qué onda? ¿Todo bien, gringo? No, todo mal. Las cosas están de la por acá. El indio se escapó y me están culpando de esa fuga. Van a levantar una investigación en mi contra. ¡Ching! ¡Madre! Mira, sabía lo del indio porque escuché a un oficial informarle a tu jefa. Esa bruja debe de estar atrás de esa acusación. ¿O me equivoco, gringo? No, no te equivocas. Esa mujer está haciendo todo lo posible para que yo parezca un sospechoso, para que yo parezca el culpable. Esto me parece muy extraño. Yo pienso que está actuando así porque ella está detrás de todo esto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Lo vamos a entregar vivo o muerto? Amaro, hice todo lo que me pediste, Amaro. Podemos matar a los 2 pájaros de un tiro.
Y así nos libramos de este y de su hermana. No, ese no fue el trato, Amaro. Yo no hice ningún trato contigo, ¿eh? Tu hermana es un estorbo para mis planes. Y si digo que hoy se muere es porque ya le están haciendo su traje de madera. No podemos negociar con la vieja, patrón. Ella haría cualquier cosa por su hermanito. El Roscas tiene razón. A la vieja la necesitamos viva. ¿O no, cuñadito? Bueno, ¿y qué piensas hacer, pues? Pues no sé, la verdad no tengo ni idea. Pero tengo que demostrar mi inocencia lo antes posible antes de que me metan preso, porque después va a ser demasiado tarde. Pues cuenta conmigo para ayudarte en lo que necesites. Vamos a vernos en el Rancho Acero. Yo me regreso en un rato para la boda de Araceli. Ahí podemos pensar en algo juntos, ¿eh? Y estoy segura que mi familia también te va a ayudar. No creo que sea buena idea que me ausente de aquí como están las cosas, pero... ¿por qué no te van al American Dream y ahí platicamos? ¿Ah? Ok. Dale, voy para allá. Oye, cuídate mucho, por favor, sí. Con el indio suelto tienes que tener el triple de precaución. No, mijo, cuídate tú. Cuídate tú, por favor. Perdón si no te dije nada, Margarita. Yo no te quería cargar con más problemas a ti. Que te perdone. ¿Me estás pidiendo perdón a mí? Tú eres la que me tienes que perdonar a mí. No me di cuenta de que ese muchacho Pepito era un perro sarnoso. Tanto hombre que he conocido y tanto desgraciado que ha pasado por mi cama. Y no pude leerle la mente a ese malnacido de José Ángel. Nadie pudimos. Nadie. Bueno, pero ya. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se ha portado El Salvador? Pues... Salvador ya se lo cobró a Pepito. Eso quiere decir que... Venga, mija, ven, mi amor, ya todo pasó, mija, ya. Ya estás con Salvador y estoy segura que nunca más se van a separar, ¿eh? Sí. Oye, ¿hay fiesta o qué? Sí. Es la boda de Araceli. Deberías de quedarte, ¿no? ¿A una fiesta, mija? No, bueno, ni mandás a hacer esa invitación con lo que me encanta las bodas a mí. Bueno, con lo que me encanta bailar. Deja tú con lo que me encanta cantar. Claro que me quedo, mija, gracias. Pues pásale por aquí. Rápido. Hoy más que nunca nadie nos puede ver, ¿eh? Ay, esto del indio Amaro nos tiene con el ojo cuadrado a todos. Y bueno, ¿y Margarita? ¿No que ella nos iba a recibir? Margarita salió a hacer algo y me dejó a mí encargada de todo. ¿Por qué? ¿Algún problema con que esté yo aquí? No, ninguno. Si tú sabes de este business, me importa poco quién se haga cargo de los migrantes. Ya me boté. No es momento de broncas ni de tensiones, ¿sí? Ya es suficiente con lo que está pasando en la calle. No me puedo explicar cómo se escapó el indio Amaro. Y con las fronteras más vigiladas que nunca y toda la policía custodiándola, pues yo tampoco me explico cómo pasó esto, pues. Yo viví con ellos mucho tiempo. El indio lo puede todo. Yo trabajé para el indio Amaro y el Teca Martínez. Conozco bien al indio. Seguro de que ese cap inventó todo este show para entretenerlos. Pero lo que hay que saber es cómo se escapó ese cap. No. Eso no hay que averiguarlo. Lo que hay que averiguar, trabajaste con esos asesinos. ¿Y cómo es que ahora estás trabajando para los Acero? Lo único que te voy a decir es que Marcelo Dóriga me salvó la vida. Y tú bien sabes, Chela, que la vida da vueltas. Muchas. Pero bueno, me voy. Que hay mucha plaga. Gracias, Bebote. Ah, Kela. Siguen molestos por lo que veo, ¿no? Tanto como tú lo estás conmigo. Tomen, para que se acomoden ahí en las camas. No. Ni las agarren. Ellas no van a pasar la noche aquí. Nada más van a la graduación de su hijo y pues listo. Hoy mismo se regresan a México. Gracias. A nadie se le niega un favor. Bueno, pues ya me voy. Te las encargo hasta que se vayan a la graduación de su hijo, ¿eh? Adiós. ¿Qué vas a hacer con el indio Amaro suelto, Chenta? Tal vez no me creas, pero estoy preocupada por ti. Pues tengo que hablar con los Acero para ver qué medidas vamos a tomar allá. Hoy era el peor día para que se escapara ese hombre, pero pues ni modo. A ver qué pasa. Gracias por preocuparte.
Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.